Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparri. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, ¿qué tal? Escuchame una cosa, hubo elecciones en Uruguay. Sí, hubo elecciones en Uruguay. Quiere decir una cosa, hubo elecciones en un país y al lado, por ejemplo, de las elecciones de San Pablo, votó, o sea, es un tercio de las personas que habitan Uruguay, las elecciones de San Pablo. eh, Como una elección que quedó perdidita, ahí, chiquitilla. Hubo elecciones también en Japón, hubo elecciones también Yo, en mira, Chile, yo en no me Georgia. considero un experto en política uruguaya para nada, porque No hay Uruguay expertos en política uruguaya. Dardo, sos el que más sabe de todos. es misterioso, es misterioso. Pero yo tengo amigos a los que respeto y les creo en la opinión que me dicen, esto te estoy hablando de ayer, no pasa nada. Acá siempre es así. Con lo cual, aparentemente, todos creen que no pasa nada. Y bueno, no pasa nada. Yo no lo creo, pero ellos lo creen. Yo no Pongamos tengo en derecho. contexto, pongamos en contexto. Hubo elecciones presidenciales, hubo dos plebiscitos, que eso me parece que es la mejor noticia de todos. Sí, sí, yo creo que felizmente, y aún en contra de lo que yo mismo pensaba, pues yo creía que los plebiscitos eran tan demagógicos, tan populistas y tan baratos Irrisorios. intelectualmente que ganaba. Evidentemente, el pueblo uruguayo, Escribamos los dos referéndum. Uno era para bajar la edad jubilatoria y que no, creciera no, la guita, más que grave, creciera Karina, la era guita de las más. macetas para todo el que quisiera jubilarse a los 14 Era más años. grave, o sea, expropiaban las AFJP, lo cual era un despelote monumental, porque además la SAFAP uruguaya no solamente tiene los ahorros de la gente, que es una parva de guita, sino que por la ley original uruguaya es la dueña de acciones, de acciones y bonos uruguayos, porque tiene que invertir una parte muy importante de los fondos de que dispone, los tiene que invertir en Uruguay. Con lo cual se iba a generar un problema parecido a a las FJP, pero peor. Entonces, el problema era muy grave y la gente reaccionó inteligentemente, a pesar de que tenía la promesa, el chupetín, de decir, bueno, mira, te jubilás a los 60 años, además te damos, hay una jubilación que no requiere ni siquiera trabajar, tu jubilación es más alta que la que gana un tipo laburando. Era increíble, pero era así. Entonces, además de todo eso, y de satisfacer el resentimiento contra el capitalismo de muchos, la, 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 el plebiscito era, es decir, era un ofrecimiento imposible de rechazar. Y yo digo que hay que estar, que merece todo tipo de elogio que los uruguayos, que no son millonarios, hayan rechazado el plebiscito. Yo creo que hay que destacar ese concepto. Yo, que soy argentino, te digo, no veo manera de que en Argentina rechazaran un plebiscito así. Así que, Y hay que en ver, ese para mí sentido, era demasiado. No habrán pretendido, no les dio una cosa de Ícaro, volaron demasiado cerca, o sea, porque si en lugar de sí, poner pero una edad tan Karina, baja, pero la gente no entiende esas cosas. No, mira, bueno, pero lo escúchame, no, entendieron porque no, votaron en no, contra. no nos olvidemos de la experiencia argentina. La gente salió alegremente a gastar guita, se jubiló. Hay 3 millones de jubilados sin aporte en Argentina. Yo no juego. Un país donde mis amigos, se anotaban como pobres para que no le cobraran los aumentos de la luz. Así que en Pará, Argentina Dardo, esto por eso digo, vamos por ganaba 6 parte. a cero, ganaba más o menos como Botafogo le ganó a Peñarol 5 a cero. Así que por un lado yo estoy muy contento y muy gratamente sorprendido de que el pueblo uruguayo haya rebotado eso. El segundo plebiscito también es un poco raro, porque el segundo plebiscito, la constitución uruguaya prohíbe los allanamientos nocturnos, salvo consentimiento del jefe del hogar. Eso lo podemos discutir, podemos decir que se debe hacer, que debe haber presencia de un juez, que debe haber presencia de un fiscal, lo que vos quieras.
El problema es que con el mecanismo este del plebiscito no hay debate, no hay ni siquiera expertos, no hay una constituyente, se reúnen 50 constituyentes, discuten, tendrán cada uno su ideología, se plantea una discusión pública. No, no. El sistema de plebiscito es así. Un partido, una persona, un verdulero de otra cuadra redacta un artículo sin ninguna necesidad de conocer nada y somete eso a un pre-plebiscito. Es decir, el 10% del padrón aprueba, es obligatorio llamar a un plebiscito. Y ese plebiscito forma parte, el resultado de ese plebiscito, si es más del 50% de los votos, forma parte de la Constitución. Sí, Con lo cual, es demasiado radical no, la no, es constitución de una plebiscito. típica no, no, es que no, la Constitución, cuando habla de la reforma, prevé un sistema razonable político, es decir, el clásico sistema se convoca, el Senado convoca, se eligen los, se cumplen ciertas pautas, tiene que haber una cierta mayoría, se elige, se vota, se elige los constituyentes, la gente elige, el Senado también puede modificar en ciertos puntos la Constitución. Todo está hecho razonablemente bien y debatible, pero un tema de esta naturaleza, directamente es más fácil modificar la Constitución de esta manera que modificar los estatutos de Nacional, de Peñarol. Es de loco. Y entonces, claro, era un tema, sobre todo en Uruguay, donde estos conceptos de libertad y de privacidad son muy, muy respetados, más a todo nivel. Podemos discutir 10 días si está bien, mal, si eso es exagerado o no, pero son muy respetados estos conceptos de libertad, privacidad, intimidad, que en el fondo son conceptos liberales. No nos olvidemos aquella famosa frase, que es el principio del concepto liberal. Un hombre puede ser muy pobre, el frío, el viento, la lluvia y el hambre pueden entrar en su casa, pero el rey no. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que tienen razón en los dos y me parece auspicioso ese resultado. Yo creo que eh, muestra una madurez de la sociedad muy importante en ese aspecto. Ahora, si querés, vamos a las elecciones. Las elecciones, como todos saben, han arrojado 43% de todos los votos, con una cantidad importante de votantes, 89%, han arrojado 43% para el candidato del Frente Amplio y 47% para todos los candidatos de la coalición. Cuando te dicen el ganador es el Frente Amplio, el candidato del Frente Amplio, están diciendo pavadas que ni siquiera son pavadas, sino que son operaciones, porque todos saben que la coalición conforma a los efectos de esta elección, conforma una suerte de ley de lemas, por el cual gana un candidato y ese es el candidato a presidente de toda la coalición. Entonces, la coalición tiene un único candidato a presidente, que es Delgado, y la coalición ha obtenido el 47% de los votos. Por supuesto que eso no quiere decir nada, porque nadie es el dueño de los votos de nadie. Es decir, todos que pretenden decir, yo le digo que vote y ordeno que vote, como ya lo sabemos muy bien los argentinos, no, no, no tiene una base sólida. Ciertamente, en Uruguay las lealtades y deslealtades son muy fuertes. Eso ha hecho que en varias elecciones la coalición pierda votos en el balotaje con relación a la primera vuelta. ¿Por qué? Porque como además la coalición está integrada por tipos que se odian, es como un matrimonio, ¿no? Los votantes del Partido Colorado odian a los votantes del Partido Blanco. De modo tal que hay un sector que ni se le ocurre polarizar y decir
yo voto por el Partido Blanco, a pesar de ser colorado, porque si no ganan los otros. Eso ni se les pasa por el mate, a algunos, sino que simplemente dicen, jamás votaría por mi partido, por mi socio, jamás votaría por un candidato de mi socio. Con lo cual la coalición es cierto que está más consolidada que hace 5 años, pero tiene una parte que está en duda. No va a votar por el candidato del otro, pero va a votar en blanco de alguna otra manera. Entonces, ¿qué pasa? En la última elección, sobre todo, y en la penúltima también, han pasado simultáneamente dos cosas. El Frente Amplio, entre primera y segunda vuelta, aumentó sus votos y la coalición, entre primera y segunda vuelta, disminuyó sus votos. Sobre esa premisa, hay una teoría que, por supuesto, está siendo fogoneada por el Frente Amplio que dice, como en las últimas elecciones recuperamos 7 puntos de voto, ganamos. 44 y 7, 51, ganamos. Y como los otros perdieron votos, están perdidos. Ese es el planteo. Por supuesto que como en todos los casos, todas estas cosas hay que verlas en el momento de votar. Pero además hay que tener presente que en las últimas elecciones, es decir, en 2020, el Frente Amplio solo consiguió 39% de los votos. Después consiguió 7 puntos más y aún así perdió. Y la alianza y la alianza y la coalición perdió votos sobre una cifra ligeramente mayor que la de hoy. Sí. Con lo cual, es muy difícil creer que porque recuperó la coalición del Frente Amplio 7% en el año de 2020 sobre 39% de votos, que ahora sobre 44%, donde ya votaron todos los que están en favor de la izquierda, no quedó nadie sin votar. Es muy ¿La difícil creer que participación va qué tal estuvo? 89%, una buena cifra. Bueno, más o menos históricamente la cifra de Digo, Uruguay. es así, histórico. Es histórico y además las sanciones por no votar en Uruguay son más elevadas y más serias, por lo menos en teoría, más serias que en Argentina. Por eso, por eso digo, o sea, se sostiene lo que vos decís. Sí, entonces yo creo que es ¿Qué? posible que el Frente Amplio suba Sí. algunos votos, pero habrá que ver. Yo creo que las elecciones, las presidenciales van a ser muy ajustadas. Y no me atrevería a decir cuál de los dos ganaría. No lo sé. No me atrevo. No, me parece que ninguno de los dos tiene derecho a decir yo soy tan popular que voy a mantener el voto de toda la coalición o yo soy como en años anteriores voy a recuperar 7 puntos de votos que no existen, porque es posible que algún tipo de la coalición no vote por la coalición, pero muy difícil que ese tipo vote por el frente. Sí, pero vuelvo a insistir, hay que ver si tenés una participación tan así y te pueden jugar ellos más que nada al voto en blanco o al no voto. Sí, Para eso, pero por eso lo que yo creo es que yo hice unas tablas en mi nota de hoy que tienen nada más que por objeto medir esas posibilidades. Y los resultados posibles me dan muy parejos, aún aceptando que el frente va a crecer algo, cosa que tampoco estoy tan seguro, porque una de las teorías que hay localmente, que no es mía, dice, ya está, ya votaron toda la izquierda posible, haber y por haber, salieron bajo las piedras. Es posible que venga alguno por buquebús, porque normalmente en todo... no, sí, es cierto, es decir, los votos de Argentina nunca son a favor de la coalición, siempre son a favor del Frente Amplio. sí, Seguramente. el exiliado uruguayo en Argentina es zurdo.
Claro, claro, Pero porque el total uruguayo en general es total uno. no paga ninguna, no paga ninguna consecuencia. Paga Bueno, las, paga las consecuencias pero argentinas, pero no. escúchame, pasa exactamente lo mismo cuando viene el voto extranjero de Argentina en Francia, por ejemplo, Bueno, así. Son todos kirchneristas. Todos kirchneristas. Tengo una consulta. bueno, pero no, pero es cierto, me da la impresión de que ya pasó, no sé si te acordás que ya pasó con los cubanos en Estados Unidos, pero no la semana pasada, hace varias décadas, que salvo un grupito muy exclusivo, el resto terminó siendo demócrata. Hoy mismo pasa con todos los Perdón, tipos de... Bueno, pasa en gran medida con la diáspora venezolana. pasa con todo el mundo. Y eso que Venezuela tiene otro tipo de población más predispuesta al trabajo y al esfuerzo, pero en general Pero es eh, que no sé no ha si, sido así. Sí, en general citando a nuestro señor presidente, no sé si la ven. Tengo una consulta. ¿Cuál de los dos te parece, en lo que queda de campaña antes del balotaje, cuál de los dos te parece que puede apelar más a la campaña del miedo? Cuál tiene, ¿Vos te referís al miedo de la gobernabilidad? y yo lo que estoy pensando es, que pasa en general en los balotajes. Una vez que ya tenés, digamos, el núcleo duro que te pertenece, o sea, el porcentaje que votó por el Frente Amplio, ponele que no crezca, pero no pareciera que con esta intensidad de voto y participación y qué sé yo, no parecía que fuera a disminuir, y tan consolidado y alto, tengo que decirlo, es alto, no es el 30% que tenía, por ejemplo, Massa. O sea, es un Bueno, pero porcentaje, es histórico, a ver, es histórico, Karina, en Uruguay las elecciones de 2020 se resolvieron por 30.000 votos. no es de locos, La es LUC, para que la te agarre un disputa ataque de hígado. la disputa para derogar la LUC, que es la única ley más o menos fuerte que hizo la coalición, se zanjó por 20.000 votos. De modo que eso no va a ser así, es decir, así funciona, así funciona. La, 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 la- la- la balanza se inclina El, mi- el por minuto, gramos, el no por, minuto a se, minuto. se inclina por gramos, no por kilo. Por eso Es te decir, digo, ¿qué puede pesar más? ¿El miedo a que vuelva al frente con sus ruinosas políticas? O acaso el oficialismo, digamos, no se diferenció tanto del frente y entonces no se percibe tanto ese miedo? ¿O una campaña del oficialismo, de la coalición, eh, perdón, o una campaña del frente diciendo, bueno, si no hacemos esto, sigue gobernando la derecha, esas cosas que dicen? pues, ¿Cuál es el miedo para los que tendrían que definir? bueno, el ¿Cuál es el miedo miedo para más mí, grande que tienen? ninguno. Es decir, en general, hablando masivamente, hablando de 2 millones y pico de votos, no existe ese mismo miedo que hay con el kirchnerismo. O que el resto de Entre los otras países, el cosas, resto de los países entre otras cosas, polarizados. no, entre otras cosas, porque los 15 años de gobierno previo del Frente Amplio tuvo como funcionarios públicos los sectores que por una u otra razón fueron bastante moderados en lo económico. Repartieron, pero fueron bastante moderados en lo económico, en lo impositivo sobre todo. Más esta vuelta, que el frente está copado por el comunismo del sindicalismo. El sindicalismo no es, no sé si es millonario, por lo menos no parece, pero sí sé que es comunista. El sindicalismo y el que es el comunismo con otra versión, prácticamente dirige el Frente Amplio. Y esta vuelta, el programa que no han evidenciado en las elecciones, lo han escondido cuidadosamente, habla de un fuerte ataque al capital, al ahorro y a todo lo que sea
manifestación de tener algo de plata, Claro. a diferencia del pasado. Entonces yo creo que un miedo puede ser eso, pero no es masivo, porque están hablando de sacarle al que más tiene, si el tipo que va a Siempre laburar hablan de todos los sacar la que días, más tiene. ¿cómo? Siempre hablan de sacar la que más Sí, tiene. sí, por eso, no están diciendo, quiero decir, es muy difícil comprender que esos ataques impositivos tienen un costo en inversión, es muy difícil para la gente, no, 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 insisto, no es Argentina. Tienen 15 años de antecedentes donde fueron razonablemente buenos. Han ocultado el proyecto de gobierno, lo han ocultado, que entre otras cosas el proyecto de gobierno del Frente Amplio dice, obviamente riéndose a carcajadas del voto popular, dice que va a ser la reforma previsional de todos modos. Lo cual realmente es un típico sistema comunista. Si insisten hasta que encuentran algún rebusque para ganar. ¿Viste? Como la Constitución de Chile, más o menos, votamos hasta que ganemos. Claro. Bueno, Bueno, en ese contexto te pregunto un poco el clima de época. Insisto, hubo elecciones regionales en Chile donde el impulso de la derecha, cuando digo derecha, considérese, digamos, lo que no es izquierda, no es que me parezca que son rutilantes ni luminosos ni nada, pero bueno, digamos, lo que no es izquierda, y en Chile gobierna la izquierda muy radicalizada, ganó. En San Pablo, que son casi 10 palos de personas, o sea que es como Chile y Uruguay juntas en una elección entera, ganó, digamos, ganaron los candidatos que están en contra de Lula, contra el oficialismo. Em, Daría, mirá como todos los condicionales que pongo, daría la impresión de que en este péndulo que es Sudamérica, que va de la izquierda a la derecha, de izquierda a la derecha, de izquierda a la derecha, por un lado para el otro, estamos en el péndulo hacia la derecha, ponele. ¿Te parece que eso influye en Uruguay o es esto que decís que es como una isla, porque están no, exentos de no, la eso no influye. polarización Yo te voy loca, a exentos, o decir, sea, como una cosa más estanca? mira, yo creo, si yo fuera la coalición, insistiría, ahora hay una campaña nueva, obviamente, Sí, y obvio, por va a eso haber te un preguntaba lo debate del miedo. obligatorio, va a haber un debate obligatorio. Yo insistiría, si fuera la coalición y si me dieran pelota, obviamente, yo insistiría en obligarla a desmenuzar su programa de gobierno, a mostrar lo que va a hacer impositivamente, a mostrar lo que quiere hacer con los empleados públicos, a mostrar los efectos que puede ocasionar en Uruguay 5 años de un gobierno de esa naturaleza, los efectos de la gente que se las va a tomar, de la gente que no va a invertir, de una serie de cosas que van a pasar si cumplen ese programa delirante que tienen. Cosa que el Frente va a tratar de decir que no, pero es el único miedo que yo advierto, pero es un miedo que ni siquiera es muy grande, pues, porque lo pueden tener, no sé, 100.000 personas, ciento Y cincuenta mil digamos, no personas. es, no es la situación de la elección de Estados Unidos, que la tenemos la semana que viene, la semana que viene haremos, No, eh, la situación de las... que es o gana este o se termina el mundo, digamos, ese tipo de cosas No, al contrario, lo que le encanta al pueblo oriental es que no pase eso, es que sí, no sí, haya esa exacto. sensación, lo cual es bueno por una parte y puede ser peligroso en otro caso. Ahora sí hay otro tema que yo creo que hay que tener en cuenta y que los próximos días van a ser bastante duros. Según los cómputos, de los que yo no he tenido acceso a los resultados individuales y a todo el mecanismo electoral, el Frente Amplio habría ganado la mayoría en el Senado. El Senado en Uruguay es considerado, es importante, puede frenar, puede frenar muchas decisiones del gobierno.
A eso se le llama gobernabilidad. Es cierto que la gente a la hora de los bifes sigue votando como se le canta la gana, no le importa nada la convertibilidad. Además, ya ha habido gobiernos en Uruguay, varios, con minoría parlamentaria. Pero va a ser esgrimido, más aún, hoy mismo ya. El Frente Amplio ya empezó a decir que no piensa aprobarle nada si el presidente llega a ser de la coalición. Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes o diputados, tampoco hay mayoría de la coalición, tampoco hay mayoría del Frente Amplio, sino que hay un solo diputado de diferencia y ese pertenece a un partido de un señor delirante que está enojado con todo y que vaya Dios a saber cómo funciona. Mi experiencia dice que estos tipos siempre terminan del lado de la izquierda, pero bueno, eso va a ser esgrimido como una herramienta para decir cómo vas a votar, cómo vas a elegir a un gobierno que no garantiza la gobernabilidad. Cosa que es un poco estúpida porque lo que me están diciendo es, como no vas a tener gobernabilidad, vota al que no te quiere dar la gobernabilidad. Es como decir, me rindo. Pero eso pasó mucho, lo mismo pasó con la elección de Milei, que te decía, bueno, no va a tener fuerza parlamentaria para enfrentar a los orcos. Que vos decís, bueno, loco, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos a los orcos? Claro, bueno, acá, por eso yo no creo que ese sea un argumento demasiado fuerte. No creo que la gente vaya a cambiar porque le digan eso. También debo decirte que no creo que el candidato a presidente de la coalición tenga la fortaleza, la habilidad política como para, como para hacer mi ley, para bien o para mal. En las buenas y en las malas. Escúchame, ¿qué posibilidades hay, considerando los parlamentos de otros países, que el Senado, digamos, tenga estos cambios, borocoteadas, transfugueadas? Porque si no estarían parejos, pero evidentemente creo que tendría un par de bancas más el Frente Amplio, ¿no? Llevó No, 16 y no, no, está los ganando otros el hacen Senado. 14. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que está pasando hoy, en este mismo momento, mientras Sí. tú y yo hablamos. Las cifras de las elecciones todavía no están confirmadas y están siendo revisadas porque hay muchos sectores que dicen, con la diferencia de votos que se obtuvo, no es posible tener la mayoría del Senado. Con lo cual ahora hay una discusión que no es menor y que como otras veces se va a terminar dirimiendo voto por voto y que no Si no es fueran tan intrascendente. tranquilos los uruguayos, sería como una cosa, un thriller de suspenso. Hay como, no son tantos los votos, hay 10.000 votos en duda, una cosa así, ¿o no? No, 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 pero votos en Espero, duda, espero, tengo votados confianza. hay. Votos en duda, pero el tema es más profundo. Están mirando que sí, hay muchas objeciones han surgido en las últimas horas Sí. con relación a estos resultados, que obviamente yo no te puedo decir, no te puedo opinar sobre eso, solo te lo puedo contar, porque yo no sé, no hay manera de tener acceso a, a los resultados, a las mesas, a los escrutinios, a los cálculos y demás. Es cierto que eh, por un hecho, por el hecho de que cada partido presenta distintas listas y se vota por lista de cada partido el diputado, eh, por una cuestión de fracciones que no son menores en este caso, se, si el voto va a un solo candidato de un solo partido, ese puede ser senador. En cambio, si el otro va disperso en tres candidatos del otro, en una de esas no es senador.
Es decir, suponte que cada 3,5% se elija un senador. Si un senador del Frente Amplio saca 3,5, si un candidato del Frente Amplio saca 3,5%, es senador. Si tres candidatos de la coalición, que ya por definición son más de tres, si tres candidatos sacan el 1,3, que es más que el 3,5, no gana. Es decir, hay un hecho matemático ahí Sí. que, que hace que no haya una situación directa donde vos puedas decir, bueno, cuento los votos y chau, sino que tiene que ver con las listas, es mucho más complejo. Por eso te digo que opinar desde la comodidad de un living no es exactamente el mejor camino. Entonces, pero hoy está en disputa eso y hoy apareció este concepto y hay mucha gente alborotada con el tema, lo cual va a ser parte de la campaña, va a ser una discusión, va a ser parte de la campaña. Igual va a ser parte de la campaña en una cosa al uruguayo, ¿no? Tranquilo. este, Bueno, no lo sé, porque, a ver, lo que parecía al principio razonable, hoy empezó a ponerse más duro cuando el Frente Amplio, los sectores, sobre todo comunistas, empiezan a decir no vamos a aprobar nada. en Lo diputados cual no quedó sé al parejo. final, lo cual no sé al final si es mejor o peor. Yo te recuerdo que el veto en Uruguay no es como el veto argentino. Es decir, vos podés hacer tu ley impositiva más linda que se te ocurra, donde castigues a todos los que tienen un mango, para, para felicidad de todos los que están resentidos y de los que no quieren laburar nunca en su vida, pero si el presidente te lo observa, tienes que, para insistir, necesita 3/5 de las cámaras, y ahí no tiene ninguna de las dos cámaras, tienen los votos, con lo cual este, el presidente tiene una fuerte influencia. No es que es posible que no pueda gobernar en nombrar embajador porque el Senado le niega la venia, cosa que todos sabemos no es muy distinto de lo que está pasando en Argentina, donde no te dejan poner jueces, no te dejan poner embajadores, salvo Huerten, que como todo el mundo sabe, es el nuevo Bismarck de la Argentina, ¿viste? Es mileísta de la primera hora. Ahí Sí, está, sí, no. está borrando los tweets, va a borrar su cuenta. Pero no vamos a hablar, no hablemos de Argentina, No, que no, si sobre no. todo porque tendríamos que dedicar largas horas a hablar de la formación de Huerta en el tema diplomático sí, Exactamente, sí, exactamente. sí, necesitamos varias horas. Hagamos un podcast, una especie de anuario y ahí estudiemos el currículum de Huerten para Vamos a hacer calificar una a la cosa. Cancillería. Vamos a dejar prístino, inmaculado este podcast que habla, y prolijo, porque hablamos de Uruguay. Y franca, hay que decirlo, Uruguay con sus cambios siempre es prolijo, es calmo, es más civilizado, es más institucional. Ojalá se mantenga así, ojalá, a mí no me parece, digamos, que sean no me parecen opciones muy magníficas las presentadas por la coalición, pero ojalá, obviamente, gane Delgado, y no un señor que se llama Yamandú, ya por llamarse Yamandú no debería ganar. Pero, y lo Te debo dejamos, y lo recordar que cerramos había así en este un contexto. gran poeta, hubo un gran poeta uruguayo que se llamaba Yamandú Rodríguez. Bueno, pero es que el nombre es así. Los uruguayos, los venezolanos tienen esos nombres raros, con todo el amor que les. Gran poeta, gran poeta. Bueno, pobre. Iba a decir, la segunda vuelta es el 24 de noviembre. A mi gusto, muy larga la distancia entre, entre la general y la segunda vuelta. Soy sincera, me parece la eternidad y un día, me parece que van a terminar todos locos, que tenés que remontar, que están muy desgastados los candidatos. Pero bueno, este, así que.
vamos a dejar prolijo esto. La semana que viene vamos a hablar de Estados Unidos, obviamente va a ser el único tema que va a importar. Así que no sé qué va a pasar con la Cancillería Argentina para la otra semana. Quizás ya ni vale, quizás ni Yo no sé llegamos a hablar de Werten. yo no sé si vamos a hacer un podcast, porque yo pienso ir a Estados Unidos, viajar y votar, porque como vota ¿Sabés lo que cualquiera me sin, pasa? sin ninguna No, credencial, voy a votar. No sé por quién, pero bueno, votaré. pero aparte lo que podés hacer, vos imaginate si nos dan, si es una cosa alucinante. Vos imaginate si alguien se empieza a avivar y empezamos a mandar gente a votar, y votás, no votás una vez, ya que estás, Dardo, empezás, vas a esta mesa, vas a la siguiente, total, Claro, claro. nadie te pide nada. Y te pasás unas 24 horas, te drogamos, algo para que te mantengas despierto, vos y un lindo grupo de gente, y votás, votás, votás. Y eso lo mantenemos haciendo 2 elecciones más. Y ponemos un presidente. Ya está. En la próxima ponemos un presidente. Si no necesitamos mucha gente. Necesitamos gente que vote cada 5 minutos. Tiqui, 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 tiqui. Ya está. Damos vuelta a los estados demócratas, que son donde no se puede pedir la identificación. Hay un meme muy divertido de un señor que lo para la policía, la ruta, qué sé yo, y el tipo le pide documento, y el tipo dice, no, no, porque hoy voy a votar. De todos modos, te insisto, el resultado en Uruguay es totalmente incierto. Yo no me atrevería a vaticinar nada. Está finito, el 24 de noviembre sabremos. Está finito como siempre ha estado finito. Después veremos qué pasa. Yo no creo que vaya a pasar una estampida como en Argentina, pero un triunfo del Frente implicaría un serio golpe a las inversiones en Uruguay. Sí, y a convertirse, digamos, en lo que fue quizás el único país con seguridad, bueno, después Chile, pero Chile después del golpe del 19 ya dejó de serlo, pero países con seguridad jurídica en la región. Ahora, no sé, Paraguay está remontando, pero el país que históricamente, digamos, tuvo esa estabilidad y demás, se perdería. A mí igual, insisto, entiendo lo incierto de la incertidumbre, pero me parece que son un montón de votos. Parece este, que Olmedo tendría que hacer perdón, Olmedo, Delgado tendría que hacer una enorme remontada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos cerrando acá este calmadísimo podcast. Creo que fue el episodio más calmo, porque se lo dedicamos a Uruguay, que es una cosa tranquila, organizada, civilizada. Y la semana que viene tenemos tole tole, porque vamos Claro, a son todos. dos, Estados Unidos que va a ser, como sea quien sea que gane, va a ser un despelote. Yo no tengo, digamos, vaticino ahora. Yo no, en principio no creo que sepamos rápido, ojalá me equivoque, que sepamos rápido y con certeza quién es el nuevo presidente. Eh, Hay muchas dudas sobre que los delegados respeten, sobre que no se enloquezcan todos, sobre que no tengamos esas escenas digamos, muy violentas respecto de que no se puede ver cuando se cuentan los votos, que están las bolsas de votos por un lado. Yo creo insisto, ojalá me equivoque, pero creo que vamos a vivir no una, sino unas cuantas jornadas no como las de Uruguay, sino todo lo contrario. Así que Sí, mientras tanto le damos tiempo a Huerten a renunciar. En 15 días podría renunciar. o por lo menos puede aprender lo que es la Cancillería. Dice, no sé cómo, para qué funciona, dónde queda. Creo que eso sabe, creo que eso sabe, sobre todo debe saber porque desde la parte de abajo, porque lleva bastante tiempo con un serrucho, viste como el correcamino, serruchando así el piso, chiqui, 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 y bueno, lo consiguió. En fin, ¿No te acordás cuál fue el logro más grande de Gerardo Huerta? Y no, ya que estamos. no sabía que tenía logro. Sí, el logro más grande fue convencer a Cristina de que le pusiera un impuesto
a las compañías de celulares y se lo diera a él para que lo administrase en el CENAR. A él, personalmente. Tomá, ustedes manejen esto. Caso extraordinario en la historia de Argentina. Te Pero digo nomás porque, Dardo, vos decís que, que un funcionario de extrema confianza con la señora Kirchner está en el gobierno liberal, siendo ¿cómo el digo eso, no? canciller, manejando las relaciones exteriores. ¿Vos decís? ¿Y las relaciones con Estados Unidos? Y que puso inclusive al señor que manejaba, que encabezaba a la delegación de ONU, que es el que se mandó el moco, y resulta que sale ganador por las acciones del tipo que él puso. ¿Vos decís que algo así tan horrible puede pasar? Te voy ¿Cómo a sos, decir Dardo? ¿Cómo sos de... mi última creación poética. Sí. ¿Vos te acordás cuando los montos le gritaban a Perón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. No me Bueno, acuerdo, pero sé que lo dijeron. ¿Cómo ahora sería ahora? podríamos cantarle, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en general? Que está lleno de peronchos el gobierno liberal. Con esta frase cerramos. Nos vemos la semana que viene, Dardo. Chao, chao, hasta luego. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.